Hola, amigas y amigos de Educo Virtual. Les damos la bienvenida a esta conferencia Los Metales Pesados, conferencia del ciclo de conferencias de Educo Virtual, FUDEXA y la Universidad Santiago de Cali, que tienen como objetivo ayudarnos a una mejor calidad de vida. El día de hoy estaremos hablando de los metales pesados y cómo inciden en la salud de las personas y cómo también nosotros como profesionales de la salud a veces no detectamos esos problemas que son los que nos llevan a la enfermedad o impiden que nos aliviemos de ella. Vamos entonces a compartir esta presentación. Los metales pesados. Los metales pesados son elementos químicos situados a la izquierda y centro de la tabla del sistema periódico, dentro de los cuales se encuentran metales muy relevantes desde el punto de vista toxicológico. Los metales en forma inorgánica son los componentes fundamentales de los minerales de la corteza terrestre, por lo que se encuentran entre los agentes químicos tóxicos de origen natural más antiguamente conocidos por el hombre. El contacto humano con compuestos metálicos se produce a través del agua, a través de los alimentos, normalmente en dosis bajas, pero su toxicidad a lo largo de la historia siempre ha estado presente. En la actualidad, las fuentes de exposición a estas sustancias se han ampliado mucho, sobre todo en la actividad agrícola y en la actividad industrial. Un ejemplo de ello es el aumento del plomo en la atmósfera, producto de la utilización de este en la industria de los carburantes como antidetonante de la gasolina. Y nos ha llevado a una alta contaminación y a grandes enfermedades, muchas veces mal diagnosticadas por esa contaminación con plomo. Y ni el profesional se entera y mucho menos el paciente. Los metales están entre los tóxicos más antiguos conocidos por el hombre. En el industrializado mundo actual, las fuentes de exposición a metales son múltiples, tanto en el campo laboral como a partir del agua, como a partir de los alimentos o también por el ambiente contaminado en el cual encontramos nosotros la presencia de los metales pesados. Ahora, la toxicidad de los compuestos metálicos se diferencia de la mayoría de las moléculas orgánicas por el hecho de depender de manera muy característica del elemento metálico en cuestión. Aunque, como se ha indicado, la expresión de esa toxicidad depende también de las modificaciones toxicogenéticas o toxicocinéticas derivadas del tipo de molécula. En otras palabras, y tomemos esto como ejemplo, el mercurio orgánico es principalmente neurotóxico. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, mientras que el cloruro de mercurio, siendo también mercurio, es nefrotóxico. ¿Por qué? Porque se elimina por el riñón. Entonces, mire que la toxicogenética derivada del tipo de molécula es importantísimo tenerla en cuenta. Ahora, esa toxicidad se ve modificada por el tipo de compuesto orgánico o inorgánico y por sus características hidro o liposolubles, que determina su toxicocinética y por tanto sus posibilidades de alcanzar sus órganos diana, o sea, esos puntos donde ellos van a atacar. Las biomoléculas, las sustancias más afectadas por los metales son las proteínas con actividad enzimática, o sea, las que aceleran el metabolismo, por lo que su patología es multisistémica, afectan todos los sistemas. Pero ¿cuáles son esos principales sistemas afectados? El gastrointestinal, el neurológico central, el neurológico periférico, el sistema hemático
y el sistema renal. Y recordemos que muchos de estos metales pesados son carcinogénicos. Y es importantísimo tener eso en cuenta. Ahora, los metales pesados y otras toxinas cada vez amenazan más nuestra salud. Los metales pesados pueden provocar directa o indirectamente o contribuir a empeorar casi todas las enfermedades que conocemos en el ser humano. En estudios recientes se ha comprobado que hoy en día tenemos de 400 a 1000 veces más plomo en los huesos que hace 400 años. Y esto tiene graves efectos en el cerebro y en la evolución mental de los niños, especialmente en la formación de esa inteligencia. ¿Y cuáles son esos metales de los que tanto hablamos nosotros? El mercurio, el plomo, el cadmio, el níquel, el zinc, están ahí presentes, no solo como contaminantes, sino en la industria farmacéutica. Miren, en odontología son de uso diario. Las prótesis de metal tienen níquel, tienen cadmio. Los empastes de amalgama que todavía se utilizan en algunas partes del mundo tienen altas cargas de plata mercurio. El zinc, todos ellos son citotóxicos, algunos necesarios para las funciones biológicas del organismo, pero en concentraciones mínimas, por eso se le llama elementos traza, o sea, ni siquiera se pueden ver o medir, simplemente dejan rastro, que son necesarios para la actividad fisiológica, sí, pero en las concentraciones como se encuentran hoy en día, son generadores de fenómenos patológicos. Se ha comprobado que cuando eliminamos el mercurio del cuerpo, cuando drenamos el mercurio del organismo, los otros metales tóxicos también se van, debido a la liberación del transporte accional en las células nerviosas. Como quien dice, el mercurio es uno de los principales enemigos del ser humano. Cuando eliminamos el mercurio, los otros metales se van con él. Por eso hay terapias tan importantes para desintoxicar el organismo de metales pesados, de las que hablaremos más adelante. Dentro de estas células, el mercurio, ¿qué hace? Destruye los microtúbulos, inhibiendo la eliminación de toxinas y otros residuos. Por eso quiero tratar especialmente el mercurio, que además es el metal tóxico más estudiado. Entonces, miren aquí algo muy importante. El mercurio no permite que otras sustancias se eliminen del organismo. De ahí que cuando una persona, ¿dónde se depositan los metales pesados en el organismo? Principalmente en las grasas. Entonces, cuando una persona tiene problemas de sobrepeso y empieza a tratar de adelgazar y no puede desdoblar esa grasa, generalmente es porque hay acúmulo excesivo de metales pesados. Lo que yo debo hacer con una persona que quiere adelgazar primero es desintoxicarla, drenarla, porque los metales pesados depositados en la grasa no permiten que ella se desdoble. Es importantísimo desintoxicar al paciente cuando voy a hacer cualquier tipo de tratamiento médico. Miren los sistemas pesados. Tenemos desórdenes biológicos, hay disminución de la actividad enzimática, o sea, retrasan, retardan y dañan el metabolismo. Hay acumulación de radicales libres, produciendo oxidación, envejecimiento y muerte celular. Y miren, perturbación de la homeostasis hormonal. Se daña el equilibrio hormonal del organismo. Se daña la homeostasis hormonal, produciendo desórdenes de tipo metabólico. Y esto todo como consecuencia de la presencia de los metales pesados. Miremos manifestaciones subclínicas de la presencia de metales pesados, aquellas que pasan desapercibidas y que nosotros simplemente decimos, es estrés, está comiendo mal, algo le cayó mal, y resulta que el paciente tiene una contaminación por metales pesados y tiene unas manifestaciones subclínicas, o sea, no son esa intoxicación por metales pesados que ya como la argiriosis o algo, o como un mercurialismo, sino que son contaminaciones por pequeñas concentraciones de metales pesados en el organismo que ya van produciendo manifestaciones. Miren, manifestaciones subclínicas de la presencia de metales pesados, fragilidad en el terreno, y cuando decimos fragilidad en el terreno es un organismo que molesta por todo. Astenia,
agotamiento, ese paciente que se mantiene cansado, ese paciente que se mantiene con fatiga crónica, ese paciente que tiene problemas con el sueño, un sueño no reparador, que se despierta muchas veces en la noche, o sea, no duerme bien. El paciente perezoso, con falta de dinamismo, es que usted es muy perezoso, usted es muy flojo. No, ese paciente puede estar con una intoxicación subclínica de metales pesados. El paciente que le duele todo, hoy le duele la cabeza, mañana la espalda, pasado mañana las articulaciones, dolores inespecíficos. El paciente que presenta comúnmente trastornos digestivos, dispepsia, disbacteriosis, el paciente que todo le cae mal, ese paciente que tiene problemas de estreñimiento, ese paciente que si no tiene problemas de estreñimiento mantiene todo lo que come lo manda para el baño, o sea, alteraciones digestivas. Y algo muy importante, las alteraciones psiquiátricas o psicoemocionales. Es el paciente que se enoja por cualquier cosa, es el paciente con el que no se puede hablar, es ese paciente que se mantiene estresado, ese paciente que mantiene alteraciones psicoemocionales. Es un paciente que perfectamente puede estar con una intoxicación subaguda de metales pesados y no ha sido diagnosticado. Ojo con todo esto que les estoy contando porque es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, ya hay manifestaciones clínicas por la intoxicación de metales pesados, que muchas veces no son diagnosticadas. Trastornos orgánicos crónicos, trastornos degenerativos, pacientes que hacen infecciones a repetición fácilmente, pacientes que presentan trastornos alérgicos a cada momento, pacientes con alergias, con trastornos autoinmunes, pacientes con trastornos metabólicos, diabetes, artrosis, pacientes con trastornos degenerativos, los reumatismos, ¿sí? Todos estos pacientes pueden tener intoxicaciones con metales pesados y nosotros no hacemos nada. Por eso, cada que ustedes ven una conferencia nuestra, van a encontrar algo importante. Y es que estos pacientes, cuando nosotros les estamos diciendo a estos pacientes que hay pasos fundamentales como son la desintoxicación, el drenaje, la inmunomodulación, que son factores importantes a tener en cuenta, los deben cumplir. Yo no me gano nada con tratar a estos pacientes. Si el paciente tiene trastornos inmunológicos, tiene trastornos metabólicos y es por una intoxicación por metales que no ha sido diagnosticada, que es lo más común porque rara vez a un paciente le mandamos una prueba por intoxicación por metales. Entonces, son procesos que pasan desapercibidos. Pero el paciente sí tiene, bien sea clínica o bien sea subclínica, porque todo ese malestar lo presenta ahí y nosotros simplemente decimos, no, usted molesta mucho, no, usted está comiendo mal. O sea, no pensamos que esto puede estarle pasando al paciente. Por eso insistimos tanto, si nosotros queremos hacer una buena medicina, una buena odontología, un buen tratamiento en el paciente, tenemos que desintoxicar, tenemos que drenar, tenemos que darle soporte inmunológico y tenemos que darle soporte orgánico. Y cuando decimos desintoxicar y drenar es limpiar el organismo de todas estas toxinas, con nutrición, con quelación, con terapia ortomolecular, con colonterapia, con la terapia que sea, pero hay que limpiar el organismo para poder que él responda. ¿Qué es la inmunomodulación? Darle refuerzo inmunológico al paciente, que sus defensas estén activas para que él pueda cicatrizar, para que él pueda regenerar, para que él pueda reparar. Y nosotros no nos damos cuenta. Y todas estas alteraciones son producidas por los metales pesados. Y por último, soporte orgánico. ¿Qué es soporte orgánico? Ahí sí voy a tratar el órgano que está enfermo. Ahí sí voy a tratar el órgano que está enfermo. Y ese soporte orgánico es lo último que debo hacer. Nosotros los signos y los síntomas, pero realmente no estamos yendo a la base del problema, que muchas veces es esa intoxicación por metales pesados. Presentación, los metales pesados, manifestaciones. Los metales pesados, hablando ya del diagnóstico, constituyen un riesgo considerable para la salud por el contacto frecuente tanto laboral como ambiental. Un indicador de su importancia es la relación con otros peligros potenciales y esto es lo que la Agencia de Toxicidad de los Estados Unidos de Sustancias Tóxicas y Enfermedad
cataloga a los riesgos de desechos tóxicos de acuerdo con su prevalencia y la gravedad de la intoxicación que originan. Miren, los peligrosos de todos estos productos, y ellos los clasifican, nos hablan de los peligros número 1, 2, 3, 4, 5, 6, y entre ellos que tenemos plomo, mercurio, arsénico, todos son citotóxicos, ¿sí? Internacional del Estudio del Cáncer incluye en el grupo 1 de agentes carcinogénicos en seres humanos al cadmio, al cromo, al níquel. Eso diario, ¿por qué? Porque las prótesis acrílicas de uso odontológico tienen cadmio. Hay que aprender a desintoxicar, hay que aprender a tratar a este paciente. El níquel y el cromo están en las prótesis. Entonces, ¿qué es lo que tiene la medicina bioenergética o qué es lo que tiene la odontología neurofocal contra todo esto? Pues los peligros citotóxicos de estas sustancias para el organismo. Y si es un paciente que está inmunodeprimido, si es un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa, si es un paciente con una con cualquier problema de salud, pues va a tener menos capacidad de defensa. Eso es lo importante a tener en cuenta cuando nosotros hacemos el diagnóstico y cuando hacemos el tratamiento de nuestros pacientes. Saber seleccionar el material indicado para cada paciente. Principio de individualidad. Entonces, miremos en el diagnóstico lo importante y lo que debemos hacer muchas veces nosotros con nuestros pacientes. Una de las formas de diagnóstico más importantes que tenemos nosotros en medicinas integrativas y en odontología neurofocal es la prueba de cabello. El pelo es esencialmente un tejido excretor en lugar de un tejido funcional. El análisis de cabello proporciona información importante que junto con los síntomas y otros valores de laboratorio pueden ayudar al médico con un diagnóstico precoz de trastornos fisiológicos asociados con aberraciones en el metabolismo de los elementos esenciales y de los elementos tóxicos. Yo con esta prueba de cabello puedo saber qué carencias hay, qué excesos hay y qué tipo de intoxicación hay. Y voy exactamente a un tratamiento adecuado para cada paciente. Como la proteína se sintetiza en el folículo del pelo, los elementos se incorporan de forma permanente al cabello. Esos exámenes de mercurio en orina, esos exámenes de mercurio en sangre, muchas veces, si yo estoy atendiendo a un paciente en odontología y trabajo con mercurio, pues me va a aparecer intoxicado con mercurio. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en el medio. Pero ahí no se depositan, pasadas unas horas se elimina ese mercurio y entonces ya los niveles bajan. Pero en cabello, si no, en cabello se depositan y es donde verdaderamente nosotros sabemos si hay intoxicación o no. La prueba de cabello es fácil y debido a que el cabello crece en promedio 1 o 2 centímetros por mes, pues contiene un registro de esos metabolitos tóxicos y de la exposición a esos elementos tóxicos. Elementos nutrientes como el magnesio, el cromo, el zinc, el cobre y el selenio son cofactores de muchos procesos enzimáticos, pero en exceso son citotóxicos. Todos estos elementos son esenciales para las funciones normales de las vitaminas. Los niveles de estos elementos en el cabello se correlacionan con los niveles en órganos y tejidos. O sea, una muy buena forma de determinar los niveles de todas estas sustancias es la prueba de cabello. Y miren algo importante, los elementos tóxicos pueden ser desde 200 a 300 veces más concentrados en el cabello que en la sangre y en la orina. O sea que ahí es donde realmente nos vamos a dar cuenta. Por lo tanto, el pelo es el tejido de elección para la detección de la exposición reciente a elementos como el arsénico, el aluminio, el cadmio, el plomo, el antimonio, el mercurio. La Organización Mundial de la Salud reconoce el valor de los niveles de mercurio en el pelo como un marcador de la exposición del metilmercurio neurotóxico en los peces hoy en día, por ejemplo. Entonces, miren la importancia de eso y por eso es que nos advierten a nosotros, ojo con lo que comen y de dónde lo comen. El análisis de cabello se ha convertido en una herramienta valiosa en el suministro de datos confiables
y útiles para los médicos y los pacientes. El cabello, sin embargo, es vulnerable a la contaminación. ¿Por qué? Por el uso de tintes, de champúes, ¿con qué? Con plomo, con todas esas sustancias citotóxicas que se utilizan. Hoy en día esos tratamientos de curado o de alisado de cabello con todas estas sustancias. Entonces es muy importante cuando vamos a tomar una prueba de cabello, cerciorarnos de que no hay contaminación externa en él, porque si no, nuestros valores no van a ser adecuados. Entonces, la espectrometría por aspersión atómica en cabello es un medio de diagnóstico fundamental utilizado por nosotros. En nuestros pacientes lo hacemos constantemente para determinar si hay contaminación por metales pesados o no. Esto es un sistema diagnóstico de precisión, pero no es el único. Miremos otro. Hay uno que es el kit de colometría de intoxicación por metales pesados. Es una prueba fácil de usar que da, a diferencia del otro, este simplemente nos dice hay contaminación por metales pesados, pero no es selectivo. Mientras que la aspersión atómica en prueba de cabello sí nos dice, mire, de níquel hay tanto, de cadmio hay tanto, de cromo hay tanto, este no, este nos dice hay contaminación por metales pesados. Y recuerden que en una diapositiva anterior decía, cuando nosotros eliminamos el mercurio del organismo, los otros metales pesados salen con él. O sea que nuestro principal enemigo en el proceso de desintoxicación del organismo es el mercurio. ¿Sí? Entonces, este kit de metales pesados es una prueba fácil de usar, que da una determinada información de la presencia de un rango de metales pesados. El procedimiento experimental se basa en una reacción con la ditixona, que es el reactivo que se ha utilizado para la prueba de cabello, ¿no? Entonces, cuando esa ditixona entra en contacto, que es el químico que está en este test, en contacto con los metales pesados, pues nos da una colorimetría que dependiendo del color, como vemos en la diapositiva, nos indica si hay una leve exposición o contaminación con metales pesados, si hay una presencia mediana de metales pesados o hay una gran contaminación con metales pesados. Y dependiendo de esto, pues es que nosotros debemos actuar. Entonces miren que hay formas de determinar si hay contaminación o no por metales pesados. Otra forma es evaluar entonces los pacientes con algo muy importante y es la muestra de orina, la muestra de saliva, la muestra de leche materna, que son los sitios de donde nosotros vamos a tomar para hacer estas pruebas de colorimetría, ¿no? Y esa carta de colores nos indica la concentración de metales y así determinamos el grado de contaminación y cuál es la acción a seguir por parte del terapeuta. Entonces, espectrometría por aspersión atómica, que es la prueba de cabello, y tenemos esta otra que es simplemente la colorimetría o el test de contaminación por metales pesados. Fundamental, y lo hacemos nosotros en nuestros pacientes día a día, encontrándonos muchas sorpresas. Por eso es que hay pacientes que los estamos tratando y no se recuperan, porque el factor que desencadenó el problema estaba ahí. ¿Cuál? La contaminación por metales pesados. Otro muy interesante es la bioresonancia. La bioresonancia, que es un sistema de escaneo que permite medir el estado vibracional del organismo. Esto lo hacemos también mucho en medicina, aquellos que practicamos las medicinas alternativas. Y este estado vibracional del organismo nos permite identificar los desequilibrios energéticos a nivel físico, mental y emocional producidos por esa contaminación en el organismo. Entonces vemos cómo estos equipos de bioresonancia nos dicen a nosotros si hay presencia de toxinas ambientales, industriales, si hay patógenos o si hay otras sustancias y, algo muy importante, los factores de estrés personal. Entonces, yo tengo cómo medir los niveles de intoxicación por la presencia de metales pesados que me están originando todo eso que hablábamos a nivel subclínico y a nivel clínico. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces nosotros con esos pacientes? Desintoxicar y drenar. Les voy a mostrar algunas cosas sencillas, pero que son importantísimas en el concepto del tratamiento de la intoxicación por metales pesados. Uno, la quelación, que es un tratamiento que elimina los metales tóxicos
con efecto antioxidante, ¿no? Que revitaliza y frena el proceso de envejecimiento y restaura la elasticidad de las arterias al disminuir la oxidación. Entonces miren que la terapia quelante no solo limpia las venas y las arterias de todas estas sustancias, sino que es una forma de tratamiento que revierte el endurecimiento de las arterias, como ocurre con la arteriosclerosis. Entonces, fundamental, la terapia de quelación, terapia que estaremos viendo de manera profunda en el diplomado de odontología neurovocal, en el diplomado de medicinas alternativas, dictado por la Universidad Santiago de Cali y Educo Virtual. Otra cosa muy importante de la terapia quelante es que es un tratamiento endovenoso con una solución que contiene minerales, vitaminas y especialmente aminoácidos. Esta solución, a través de una acción bioquímica a nivel molecular con electa, ácido etildiamino tetracético, que es un quelante natural, produce la remoción de metales pesados y disminuye la producción de productos tóxicos, como son los famosos radicales libres. Todo esto, una vez que va a nivel endovenoso, ayuda al barrido de todas estas sustancias que son las que generan la enfermedad. Miren, les quiero mostrar la ingesta de suplementos nutricionales, de alimentos que contengan agentes quelantes, ¿sí? Los ácidos húmicos, la quitina, el quitosán, entre otros, pueden también ayudar a estos procesos. No necesariamente puede ser la quelación endovenosa, aunque quiero decirles que es la más utilizada y la de mejores resultados. Y esto se debe combinar con un ciclo de vitaminas, minerales, aminoácidos, antioxidantes, fitonutrientes y hierbas, ya que recuerden que si nosotros quelamos el organismo, debemos hacer terapias de reemplazo, porque los quelantes no son selectivos, no solo eliminan los minerales que son malos para el organismo, sino que eliminan los necesarios. Y puede ser una terapia peligrosa si no es manejada en forma correcta. Por eso hay que hacer terapia de quelación y terapia de reemplazo. Además, la terapia de quelación es agresiva para los riñones. Debe ser realizada por un profesional de la salud, por un médico, un profesional de la salud que sepa lo que está haciendo. Porque una terapia renal no es buena, téngalo por seguro que empeoramos los problemas en el paciente. Entonces, esta quelación, cuando la veamos en los diferentes cursos, la trataremos de manera mucho más profunda. Bien, miremos, y les voy a dar un secretico ya como para terminar, una receta sencilla, ¿no? Y es como también hay formas de hacer quelación casera. Es sencillo comenzar a desintoxicar el cuerpo y nuestra sangre de los metales pesados. Dietas naturales que fortalecen el sistema inmunológico y que tienen cualidades de eliminación o de quelación de metales. Miremos cómo desintoxicar esa sangre de metales pesados. Una de las formas, el carbón activo vegetal. En el caso de la intoxicación química, del envenenamiento alimentario o de la ingestión de sustancias nocivas, el carbón vegetal activo tiene las propiedades de absorber los ingredientes peligrosos y eliminarlos por vía intestinal. Eso se hace en muchas partes. Se emplea en las salas de urgencia para los lavados de estómago, en casos de tentativas de suicidio por ingesta de medicamentos, aquellas personas que también intentan envenenarlas, ¿sí? El sílice. Este elemento permite igualmente absorber metales pesados, como el mercurio, como el plomo, y otros elementos tales como el aluminio o el flúor en sobredosis. Mire, yo discuto mucho que la caries no es una deficiencia de flúor. Entonces yo, como sé que a todo el mundo le dan flúor en la crema de dientes, en los enjuagues orales, en la sal, hay un exceso de flúor que para el tratamiento de la caries y todo eso, una de las formas de proteger a los pacientes por el consumo o por el exceso de flúor es a través del silicio orgánico, lo cual ayuda a proteger a estos pacientes. Este silicio también se encuentra en forma de comprimidos o de gotas. Es una muy buena fuente como suplemento alimentario. Las personas de estómago, de perforaciones del tracto digestivo, deberían abstenerse pues de estos procesos si no son acompañados por un médico. La arcilla
La arcilla diluida en un poco de agua puede aplicarse sobre la piel y tiene unos efectos biológicos muy importantes por la extracción de toxinas. Es más, hoy en día hay arcilla para consumo humano y esa arcilla ayuda a la extracción de toxinas y actúa como un quelante. Otros alimentos ya pues conocidos, ricos en vitamina C. ¿Por qué? Porque son antioxidantes, porque ayudan, trabajan como mini quelantes. El ajo. La alicina del ajo es un aliado que hay que utilizar, ¿sí? Más en las personas que consumen carne, porque las carnes hoy en día tienen altas contaminaciones por metales pesados. Los pescados, unos ríos altamente contaminados por mercurio. Las plantas y vegetales que son irrigadas con fungicidas que tienen alta contaminación por metales pesados. Entonces nosotros tenemos que aprender a utilizar todas estas sustancias que nos sirven como quelantes. Y ya les voy a regalar entonces una recetica para eliminar metales pesados del organismo. Esto es mínimo, porque si ustedes tienen contaminación por metales pesados, entonces, por favor, deben asistir a una consulta con el médico o con el profesional de la salud. Y si sospechan, háganse en el test de cabello o háganse en el kit de desintoxicación básica, como lo hacemos nosotros con todos nuestros pacientes. Y aquellos que quieran aprender, pues los invitamos a Educo Virtual para que estén con nosotros en los diferentes cursos donde les enseñaremos cómo se aplican todos estos procesos. Receta para eliminar los metales pesados del cuerpo: cilantro. Sabemos que el cilantro puede disolver o disgregar los metales en nuestro cuerpo en muy corto tiempo. Entonces miren el pesto de cilantro, un potente limpiador de tejidos. Es excelente sobre todo para el pan, para las pastas, para las papas al horno, entonces para las tortas de maíz. ¿Por qué? Porque nos ayuda en ese proceso de desintoxicación. Entonces miren, ¿cómo se prepara? Y lo estamos viendo en la diapositiva. ¿Qué necesitamos? Casi nada. 2 cucharadas de esas medianas, de esas cucharaditas pequeñas de pesto al día, de cilantro, durante 3 semanas son suficientes para eliminar los metales presentes en el organismo. 2 cucharadas tinteras, 2 cucharadas de esas con las que se revuelve el café, son importantísimas para lograr este objetivo. Esto durante 3 semanas y vamos a ver cómo nos vamos a sentir después. Ahora, ¿cada cuánto? Siquiera una vez al año. ¿Para qué? Para limpiar esos metales pesados. Entonces, ¿qué necesitamos? 4 dientes de ajo, 1/3 de taza de nuez del Brasil, que es rico en selenio, 1/3 de taza de semillas de girasol, es rico en cisteína. Entonces, muy beneficioso para el organismo. 2 tazas de cilantro fresco, bien cargadas, eso sí, ¿no? Pueden añadir hojas de perejil fresco. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de vitamina C. Puesto que este pesto se debe conservar bien congelado, es preferible conseguir cilantro fresco. ¿Para qué? Para que se conserve y para que le dé mejor sabor a lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros simplemente 2 o 3 tazas de aceite de lino que le debemos agregar. Recuerden que el lino cura la tos, el asma, el sarampión, el estreñimiento, la gastritis, ¿sí? Los abscesos. Tiene propiedades emolientes, tiene propiedades laxativas y el lino también es antiinflamatorio. Y el limón, 4 cucharadas de soperas de zumo de limón, gran cantidad de vitamina C. Y el miso, 2 cucharadas de miso o millo japonés. Ponemos el cilantro y el perejil en la batidora con el aceite de lino. Batimos hasta que el cilantro esté bien triturado. Añadimos el ajo, las nueces de Brasil, las semillas de girasol, el miso y el zumo de limón. Mezclamos hasta obtener una textura fina. Añadimos miso y limón al gusto, ¿no? Tengan en cuenta eso, al gusto, porque es que ese miso es muy fuerte y a veces da un sabor que a la gente no le gusta. Mezclamos de nuevo. Llenamos los recipientes donde vamos a guardar ese pesto de cilantro
y simplemente lo congelamos. Y vamos sacando porciones pequeñas a medida que lo vamos a utilizar. Desintoxica la piel. Desintoxicamos el organismo a través de la piel, ¿sí? Es importante el baño en inmersión con sales minerales. Mire, bañarse en una tina con grandes cantidades de sal es un gran desintoxicante para el organismo. El agua y el calor facilitan la absorción de nutrientes, además de limpiar y purificar y relajar el cuerpo. Entonces, esta recetica, una buena terapia de quelación, un buen diagnóstico puede hacer maravillas sobre nosotros. Espero que esta conferencia haya sido muy útil para ustedes y durante el diplomado de odontología neurovocal, el diplomado de terapias bioenergéticas, el diplomado de terapia neural, biotoxicología, los diferentes diplomados que tenemos en Educo Virtual, estaremos compartiendo toda esta información con ustedes porque sé que va a ser muy importante en el día a día. Aquí quería compartir esta pequeña información con ustedes. Espero que haya sido muy útil y nos veremos en nuestra próxima conferencia de Educo Virtual. Gracias.